Os animo a coger vuestras Biblias en Hebreos, capítulo 11. Estamos metidos en este capítulo que habla sobre la fe. Y hoy vamos a leer Hebreos 11 desde el versículo 20 hasta el versículo 31. Hebreos 11, del 20 en adelante. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú, aun respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Señor, síguenos animando a correr y a caminar esta carrera de la fe, animados por estos testimonios que están recogidos en tu Escritura. Señor, te pedimos que ahora tu palabra, una vez más, pues haga el efecto para el cual tú la has enviado en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Doy paso a Eduardo. Quisiera imitar a aquel predicador que dijo, quiero decir unas palabras antes de hablar. En el boletín, si queréis mirar la última página, podéis recordar que Armando durante muchos años ha estado colocando capítulos de la Escritura en orden cronológico para que podamos ir leyendo un capítulo al día. Y esto he estado haciendo durante muchos años y de verdad, Armando, gracias. Pero entonces ahora es una cosa diferente. Siguiendo lo que nuestro pastor ha estado diciendo esta mañana, la importancia de los niños y devociones como familia, se ha preparado en la parte de atrás del boletín la posibilidad de que en familia con los niños o simplemente en familia o simplemente uno individual puede ir leyendo la vida y enseñanzas de Jesús en orden cronológico. Y entonces hay pocos versículos señalados y unas preguntas. Entonces, cuando empezamos eso, un padre me dijo, oye, y estas preguntas, si no sabemos contestar, ¿qué vamos a decir a los niños? Pues entonces todo solucionado, porque la página anterior tenemos las preguntas y todas las respuestas. Bueno, por lo menos una sugerencia. Por lo tanto, la idea de eso es animaros en familia, de ir leyendo las Escrituras juntos, ir meditando en ellas. Y si estas preguntas pueden ser de ayuda, pues gracias al Señor. Y si las respuestas pueden hacer su función de guiar un poco, pues aún más. He visto una cosa muy curiosa esta mañana. Todas las personas que han entrado en la iglesia y os habéis sentado, ¿no habéis hecho una investigación de la silla? Cada uno se ha puesto, se ha sentado bien, no se ha examinado las patas para asegurar que hay 4, sino cada uno se ha sentado.
O sea, cada uno ha ejercido su fe, su confianza. No lo ha examinado con cuidado, con una lupa, ni nada. Efectivamente, cada uno hemos tenido ciertas evidencias. Hemos visto a otras personas sentados con toda tranquilidad. Quizás tú mismo has sentado en esta silla y también con toda tranquilidad. En otras palabras, has tenido evidencias y entonces has llegado a decir, me siento con toda tranquilidad. La fe que habéis ejercido esta mañana es algo parecido a la fe en la Biblia o la fe bíblica, de lo que hemos estado leyendo en Hebreos capítulo 11. Pero hay unas diferencias. Todas las personas que se mencionan aquí tenían su fe probada. Y soy consciente de que muchos están aquí esta mañana con fe probada. Distintas circunstancias que han sido duras. Distintas circunstancias que te ha hecho decir, Señor, dependo de ti. Si tú no me vas sosteniendo, estoy perdido. Y lo que me gustaría hacer esta mañana es, en una forma muy breve, examinar 7 personajes cuyos actos ilustran diferentes dimensiones de la confianza en Dios. Y espero que podamos aprender algo de alguno de ellos. En el boletín también, en la penúltima página, antepenúltima página, tienes la lista de las 7 personas. Primero, Isaac, el versículo 20. Obviamente, estamos basándonos estas meditaciones esta mañana y los otros sobre la predicación del domingo anterior. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Una palabra que se podía resumir la fe de Isaac es simplemente confianza. La bendición de lo prometido. Isaac creyó que las promesas de Dios se cumplirían en sus hijos. Mira el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado Abraham lo había vuelto a recibir. Aquí encontramos que Isaac también, además de Abraham y todos los demás, tenía una confianza, aunque las circunstancias podían parecer contradecirlo. Su fe verdadera nos enseña a confiar en lo que Dios ha dicho, aunque todavía no lo vemos o no lo comprendamos, el porqué de sus acciones en nuestras vidas, porque Él permite tal cosa, otra cosa. Muchos podéis recordar aquella canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. He tomado la decisión de seguir a Cristo. Podemos decirlo en otra forma, he decidido confiar en Cristo. No meramente confiar, no significa meramente afirmar que la resurrección de Cristo y su ascensión son hechos históricos y que ocurrieron, sino que ahora baso mi vida con un propósito claro de hacer todo para agradarle a Él, todo para honrarle a Él, por puro agradecimiento. Entonces quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo describirías tu fe en cuanto a tu confianza en el Señor? Hay otra canción que dice, si Él cuida de los pájaros, también cuidará de mí. ¿Tienes esta confianza en Él? Aún en momentos en que no comprendes lo que Dios permite en tu vida. Otro personaje, el segundo, es Jacob, versículo 21. Y quizás podríamos resumir su fe con la palabra esperanza. Y era una fe hasta el final del camino. Jacob nos dice aquí en el versículo 21 que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado
sobre el extremo de su bordón. Otras traducciones dice en extremo de su cama. Vamos a hablar un poco de eso. Pero lo que sí vemos es que Jacob bendijo a los hijos de José, apoyándose, testificando que aún al final de su vida, su esperanza seguía firme. No estamos muy seguros, al llegar al cielo podemos preguntar, si estaba apoyando en la punta de su bastón o en la cabecera de su cama. Uno podría decir, ¿cómo es que hay contradicción de traducción? No es tanto contradicción, sino en el hebreo no se escribía con las vocales. Entonces, el sustantivo en un momento es mitad, que es bastón o cama, y otra traducción de hebreo, otra vez sin vocales, se traduce maté. O sea, no sabemos la palabra exacta en hebreo, mitad o maté. Lo importante es lo que sigue. Adoró, apoyado, adoró. Si es al final de su cama o si en su bastón, lo importante es que adoró, apoyado. O sea, debido a la vejez, debido a la debilidad, tuvo que apoyar este anciano con una actitud de humildad y reverencia a Dios, desea adorar. Entonces, obviamente, una pregunta. ¿Cómo describirías tu fe? Al tener más años, ¿adoras más o adoras menos? ¿Tu entusiasmo por el Señor sigue como al principio? ¿O el Señor tendría que decir, como dijo a la iglesia en Éfeso, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Cómo describirías tu fe hoy? Es que la fe verdadera, la fe auténtica, no envejece, permanece hasta el último aliento. Es que va madurando al ir conociendo al Señor más. ¿Y cómo podemos conocer al Señor más? Pues por medio de las Escrituras. Entonces, ¿cómo describirías tu fe? ¿Va madurando? Aquí tenemos a Jacob, que al final de su vida tiene que apoyarse, tiene que descansar en algo, porque es viejo, débil, pero quiere adorar. José, versículo 22. Aquí tenemos un hombre con muchas experiencias, a veces muy duras. Como podéis recordar, fue rechazado por su familia, vendido por sus hermanos como un esclavo. No obstante, describiendo su fe, podríamos utilizar la palabra seguridad. La fe que mira más allá de Egipto, más allá de lo que se podía ofrecer. Versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, él decía, Dios ha prometido que os vaya a llevar a la tierra prometida, pues lleva mis huesos allí. No hace falta enterrarme aquí en Egipto. Más allá de sus circunstancias inmediatas, quiso ir viendo al invisible. Más allá de tus circunstancias, que quizás pueden ser horrorosas o pueden ser circunstancias muy difíciles, puedes ir mirando más allá, mirando al invisible. José habló de la salida de Israel de Egipto, tal como Dios había prometido. Así, el reto aquí es que su fe verdadera miraba más allá de sus circunstancias, más allá de su vida terrenal, descansando en la seguridad de que Dios iba a redimir a su pueblo, iba a sacar de su pueblo de Egipto. La redención futura
de su pueblo. ¿Cómo describirías tu fe? Fe quizás probada. Fe en que tienes que decidir una cosa u otra. Seguir al Señor o no. Confiar en Él o no. Los padres de Moisés, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. ¿Qué madre no ve a su hijo hermoso? Bueno, seguimos. No temieron el decreto del rey. ¿Qué es lo que ocurre? El rey, el faraón, al ver el pueblo de Israel crecer cada vez más en número, entonces dijo, todos los niños se tienen que ser echados al río Nilo, ser comidos por los animales allí. Pero los padres de Moisés, su fe era una fe con valor, una fe que protege. Amram y Jocabed, los padres, escondieron a su hijo desafiando la orden del rey, de Faraón, desafiando la orden porque no era justa, no era correcta. Lo mismo ocurrió con las comadronas que no echaron los niños al río porque sabían que no era justo, no era correcto. Querían honrar a Dios y Dios los iba bendiciendo. Pero los padres de Moisés, ¿qué hicieron? Hicieron una arquilla, pusieron el bebé dentro y, obedeciendo al rey, pusieron la arquilla en el río. Dejar aquella arquilla en el río era un acto de fe. ¿Cuántos padres estarían dispuestos a hacer esto con su hijo o su hija? Tenían fe. Y su fe verdadera les dio valentía para preservar la vida de un niño que sería instrumento de liberación. Tenían fe de que Dios iba a obrar y también de que el Señor iba a proteger a este niño. Padres, la última página en el boletín, utilízala para tu propio bien y para el bien de tus hijos. Léelo juntos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de los hijos. Ora con fe, con confianza, aunque ves todo al contrario en este momento, aunque tu fe sea probada, como los padres de Moisés. Sigue orando, sigue creyendo que el Señor puede obrar. ¿Cómo describirías tu fe esta mañana? Pero aún más, los padres de Moisés estaban actuando en medio de la oposición. ¿Cómo va tu fe? En tu trabajo, en el instituto, entre tus amigos que quizás hacen burla de tu fe. ¿Has decidido seguir a Cristo? Síguele. Dices, ¿vale la pena? Investiga. Sí, utiliza una lupa, quizás no para mirar la silla en que estás sentado, pero ir examinando las Escrituras, ir examinando lo que dice el Evangelio, de que somos pecadores y que estamos muy lejos del Señor y que Cristo hizo lo necesario para que podamos acercarnos a Dios y tener el perdón de nuestros pecados y disfrutar de su paz y su presencia para siempre. Y su ayuda en cada instante. Investiga. Esa es la diferencia entre la fe bíblica y la fe que cada uno hemos ejercido esta mañana. No lo has tomado por supuesto que la silla va a funcionar. Investiga tu fe en las Escrituras. Moisés, versículo 24 al 28. Quizás podemos definir su fe con la palabra renuncia.
decidió escoger a Dios en vez del mundo. Me explico. Moisés, cuando la hija de Faraón lo rescató como bebé, y entonces lo cuidó, pagó a su madre a cuidar a su hijo, que era un arreglo fabuloso, ¿no? Y entonces cuando el niño había crecido suficiente, entonces ya lo entregó a la hija de Faraón y entonces ella la adoptó. Entonces ahora Moisés se convierte en príncipe, o por lo menos medio príncipe en Egipto, con una cantidad de oportunidades delante de él. Obviamente había sido enseñado en toda la literatura de Egipto, supo escribir, o todo eso. Fue educado como un príncipe. Por esta razón fue tan útil años más tarde de poder ir escribiendo los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, no era un ignorante. Pero la cuestión es que cuando creció, cuando tenía unos 40 años, miró cómo los egipcios estaban maltratando a los hebreos. Los egipcios, en un sentido de su propia familia, estaban maltratando a los hebreos que eran también de su familia. Y entonces Moisés tuvo que escoger. ¿Qué va a hacer? ¿Seguir con todos los privilegios y todas las posibilidades como príncipe en Egipto? Con todas las posibilidades que Egipto en aquel momento podía ofrecer a hombres con altas capacidades, que evidentemente era Moisés. O por otro lado, escoger con el pueblo de Dios, esclavos, pero con un futuro, con un destino. Y Moisés decidió rechazar lo que Egipto podía ofrecer y escoger estar con los hebreos, con un destino. Podéis ver por dónde van los tiros, ¿no? Jóvenes, además de personas mayores. ¿Qué destino os interesa? ¿Seguir el ejemplo de Moisés? La fe verdadera nos capacita para renunciar a placeres pasajeros y escoger lo eterno. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así: ya habéis resucitado con Cristo, hablando de creyentes. Por lo tanto, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces sigue diciendo: concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto es lo que Moisés hizo. Decidió concentrarse en las cosas de valor eterno. ¿Cómo describirías tu fe? Una fe que dice: renuncio lo que realmente no va a durar para siempre, para escoger mi destino eterno. Versículo 29. Israel. El pueblo de Israel. Quizás podríamos resumir su fe con la palabra obediencia, porque estaban dispuestos a seguir a Moisés al salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo. Un momento, un poco peligroso, ¿no? En la película Los 10 Mandamientos se ve una montaña de agua aquí, una montaña de agua aquí, y entonces hay gente pasando por en medio. No sé si fue exactamente así, pero por lo menos tenían la confianza grupal de obedecer al Señor e ir por allí. Efectivamente salió mal para los egipcios, que querían seguirles, que entonces todo el agua volvió a su curso normal y perecieron. Pero lo que quisiera subrayar es que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo como en seco, porque estaban obedeciendo todos
como comunidad, estaban obedeciendo a lo que Dios les mandaba. Estaban obedeciendo la palabra de Dios. La fe verdadera colectiva puede vencer situaciones imposibles cuando el corazón del pueblo sigue la voz del Señor. Por lo tanto, la importancia de los cultos de oración. Qué bueno es como familia. Podemos, si no estamos trabajando o no tenemos otras obligaciones, tener la obligación de venir y disfrutar de estar con el Señor en oración. Como familia, como colectividad, como el pueblo de Israel. La fe verdadera puede vencer situaciones imposibles. Pero también su fe fue una fe probada. Al ir andando y viendo el agua por un lado y por otro, era una fe probada. Pero qué bendición. Vieron el resultado. Tantas veces el Señor va probando tu fe para fortalecer esta fe. Tantas veces nuestra fe es fe débil y el Señor quiere fortalecer. ¿Qué ocurre con los árboles? ¿El viento siempre los arranca? No. El viento puede hacer que las raíces van más para abajo. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida. Una de las razones por qué el Señor permite pruebas de nuestra fe, pruebas en que podemos escoger, Señor, te voy a obedecer y renuncio a lo demás. Rahab, la última persona que vamos a estudiar esta mañana. Versículo 31. Dice, por la fe Rahab, la prostituta, no pereció juntamente con los desobedientes. Habían recibido a los espías en paz. Obviamente no podemos ir explicando toda la historia. Todo lo encontramos en los libros de Moisés. Esta parte encontramos en el libro de Josué. Rahab. Quizás podemos definir su fe con la palabra salvación. Fe que acoge y protege. Rahab era una prostituta de Jericó y fue salva porque creyó en el Dios de Israel y protegió a los espías. ¿Cómo sabemos que ella creyó? Mira lo que dice. Es en Josué capítulo 2, versículo 9. Sé que el Eterno os ha dado esta tierra. Un momento. Ella era prostituta. No sabemos si estaba actuando como prostituta en aquel momento o había sido. Pero lo que sí es cierto, ella había oído del poder de Dios de Israel, tanto como los demás en la ciudad. Todos los demás habían oído cómo Dios había ayudado a su pueblo a cruzar el Mar Rojo y todo lo demás. Pero los demás habitantes en la ciudad rechazaron su jurisdicción en sus vidas. Ella confesó diciendo, sé que el Eterno os ha dado esta tierra, porque hemos oído que el Eterno hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Porque el Eterno, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, ella expresó su fe. ¿Pero qué implica eso? Dos personas pueden oír el mismo mensaje. Dios ha obrado en el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto y ha hecho un milagro al cruzar el Mar Rojo. Una persona puede oír eso y rechazarlo. Es decir, no tiene sentido. Mientras otra persona puede oír el mismo mensaje, comprende las implicaciones y responde positivamente a Dios. Y eso es lo que hizo esta mujer. Su pasado sea lo que sea.
Otros en la ciudad, nos dice, fueron desobedientes. Y ella respondió positivamente a Dios. Su fe verdadera muestra que Dios salva a cualquiera que confía en Él, sin importar su pasado. ¿Cómo te deja el cuerpo? Dios, en su misericordia, te acepta, sin importar tu pasado. Quiere transformarte de arriba abajo. Y efectivamente esta mujer formó parte de toda la cadena de la familia que estuvo en la familia de Jesús. Toda parte de toda aquella línea. Dios puede cambiar vidas enteras. Fe probada. Si tu fe está siendo probada en este momento, puedes tener esta confianza en el Señor. El Señor quiere fortalecer tu fe, para que puedas ir, como todos los demás, ir teniendo más confianza como Isaac, tener más esperanza como Jacob, tener más seguridad como José, tener más valor como los padres de Moisés, tener el poder de renunciar lo que no es justo y también tener la capacidad de obedecer a Dios por encima de todo y disfrutar de su salvación. ¿Cuántas gracias tenemos que dar al Señor por su paciencia? La fe es don de Dios, sí, pero podemos cultivarlo. La fe, don de Dios. Él despierta en nosotros este deseo de confiar en Él, pero podemos ir cultivándolo. ¿Estás cultivando tu fe? ¿Cómo lo cultivas? También orando individualmente, orando colectivamente, reuniéndonos, disfrutando de Él. ¿Cómo podemos orar? Señor, fortalece mi fe. Pero es peligroso orar así. Porque si oras diciendo, Señor, fortalece mi fe, entonces puedes decir, iré fortaleciendo tu fe con pruebas. Pero recibe toda la fuerza que necesitas en las Escrituras. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Eduardo, por este mensaje que nos sigue animando a cultivar la fe. Y ahora vamos a pedirle al Señor que nos ayude no a tener más fe en nosotros mismos y en lo que podemos hacer, sino que nos ayude a tener fe en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros, en su carácter en Él, y que eso nos ayude a seguirle. Vamos con libertad a responderle en oración.